Juan, buenas tardes, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola Juan, ¿qué tal? Todo bien, nada, pues comenzamos la masterclass y te dejo a ti los mandos, Juan. Muchas gracias. Nada. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros para enseñaros esta masterclass. Como bien ha dicho Jorge, me voy a enfocar en la creación y configuración de materiales PBR. Esos materiales normalmente los descargamos de internet. Hay varias librerías y páginas web que se dedican a la creación, bueno, más bien a permitir descargar ese tipo de materiales. Al final de la presentación os enseñaré algunos recursos donde podéis descargar estos materiales y cómo crear vuestros propios materiales, que hay unos softwares muy interesantes. Entonces, pues nada, doy por hecho que los que estéis aquí presentes tenéis algunas nociones básicas de VRAI, al menos que sepáis un poquito la interfaz y al menos iluminar, que es dentro de cabe lo más sencillo. Así que aquí me voy a enfocar sobre todo lo que es en una parte básica, sencilla en el tiempo que tenemos, para que entendáis cómo funciona la creación y configuración de materiales PBR. Así que voy a compartir mi pantalla. Iván, si quieres, puedes visualizarla. Bueno, materiales PBR, para que los que no sepáis en qué consisten. Son materiales, como veis aquí, que se van a renderizar de forma física. Eso significa que estos materiales, que cada uno tiene unas propiedades en la vida real, de unas propiedades distintas dependiendo del tipo de material, pues va a interactuar con la luz de distintas formas, dependiendo si son materiales metálicos, si son materiales cerámicos, si son materiales de metales, de maderas, etc. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos algunos resultados de los materiales PBR. ¿Y qué es un material PBR? Como os he comentado, son materiales que en base a una serie de texturas le vamos a dar información de cómo tiene que interactuar ese material con las diferentes propiedades físicas de la iluminación, ¿vale? Cómo va a verse el color, que son al final longitudes de onda, de un espectro de color que se refleja, ¿vale? Y entonces le da un color a nuestro material. La reflexión, la rugosidad, etcétera. Entonces, lo bueno de este tipo de materiales es que una vez lo hayamos configurado, se va a comportar de forma correcta, de una forma mucho más precisa ante diferentes condiciones lumínicas, ¿vale? Así que va a ser una forma muy eficiente de crear nuestros materiales y utilizarlos en cualquier proyecto. Aquí podéis ver un ejemplo de un material PBR. Aquí tenemos el material PBR, no es la esfera, es el suelo. Este suelo está creado, configurado con distintas texturas PBR y, como podéis ver, tiene su reflexión, su color y, como podemos observar, dependiendo del tipo de iluminación que tenemos en nuestra escena, se acopla perfectamente a esas características. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un HDR, que es una imagen que emite, que nos permite representar la iluminación que tiene ese entorno, las condiciones lumínicas de ese entorno donde se tomó esa fotografía. Vemos que aquí, por ejemplo, no tenemos apenas nubes, pues vemos una iluminación pues directa, con unas sombras muy marcadas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la iluminación, el sol, ya se está poniendo en el horizonte, por lo que tendremos unos tonos más cálidos, unas sombras más alargadas. Aquí vemos, por ejemplo, una escena donde nuestro entorno está más nublado, por lo que nuestros tonos serán más fríos y no tendremos tanto sombreado. Como podéis ver, siempre con la misma imagen o material PBR, que en este caso es el suelo, vemos cómo se comporta ante diferentes condiciones lumínicas. Vamos a diferenciar una cosa muy importante, que es qué son las texturas y qué es un material, que muchas veces la gente lo suele confundir. Un material es una combinación de diferentes texturas, ¿vale? Entonces, este material puede ser una textura, si es muy, muy básica, muy sencilla, 2, 3 e incluso, teniendo en cuenta la cantidad de parámetros que tenemos en VRAI, podemos meterle hasta 10, 15 tipos de texturas dependiendo de la complejidad de ese material. Aquí podemos ver cómo cada una de estas texturas se acoplan o se insertan en distintas propiedades físicas. El diffuse, la reflexión, el glossiness, normal, bump y displacement. Estas son las básicas, ¿vale? Luego veremos, ahora vamos a ver en qué consisten cada una de estas propiedades físicas o atributos. Entonces, como podéis ver, si yo en VRAI le voy añadiendo estas texturas a su capa correspondiente, vemos que el resultado final es este material. En el caso de los metales, pues veremos que es un flujo de trabajo ligeramente distinto al de los materiales dieléctricos, que son los no conductores, para conseguir un resultado fotorrealista.
Entonces, vamos a ver uno a uno qué son estas propiedades que vamos a ver en la práctica que haremos luego. El más importante, bueno, para empezar de base, es el diffuse, ¿vale? Esta capa, esta propiedad, lo que nos va a mostrar es el color base o la apariencia de nuestro material. Puede ser o un color sólido, en el caso, por ejemplo, de un plástico rojo, pues pondremos en el diffuse un color rojo. En el caso de un material que tenga algún tipo de patrón o de mosaico, o en este caso una imagen, como este parqué, pues tendremos que incorporar una textura, un JPG o un PNG. Vale, entonces tenemos dos métodos. Realmente todo esto va a depender también de dónde descarguemos estos materiales PBR. Dependiendo de la página donde los encontremos y cómo lo haya creado el creador de ese material, veremos que tendremos ambient occlusion, tendremos glossiness, roughness, diferentes nombres en los materiales, en las texturas PBR. Entonces, si os encontráis en la carpeta donde descargáis este material PBR que solamente aparece el mapa o la textura diffuse color, pues podemos utilizarla directamente en la capa correspondiente. En ocasiones, cuando descarguéis esa carpeta con los materiales, veréis que aparecen dos texturas, entre otras, que es el diffuse color y el ambient occlusion, ¿vale? El ambient occlusion es una textura, un mapa que se combina con el diffuse para darle más detalles al material, sobre todo en el color. Como podéis ver aquí, el diffuse nos está remarcando, es una textura en blanco y negro, lo que hace es remarcar con un gris oscuro, con un negro, las zonas donde quiero que se pronuncien ciertos detalles. Pues, por ejemplo, en las juntas de estas piezas del parqué. Entonces, cuando los combinemos, cuando los multipliquemos, conseguiremos el resultado del diffuse, ¿vale? Siguiente mapa, atributo o propiedad es la reflexión. La reflexión es un atributo que nos va a permitir determinar la cantidad de reflexión y el color de la reflexión que tendrá el material. Como os he comentado antes, tenemos realmente dos tipos de materiales que solemos configurar en V-Ray, que es los materiales dieléctricos y los materiales metálicos o conductores, ¿vale? Esto, evidentemente, es un tema que se puede profundizar mucho, hay muchos flujos de trabajo para desarrollar ese tipo de materiales, pero de forma básica, sencilla, cuando creamos un material dieléctrico, que es cualquier tipo de material que no sea conductor, que no sea metálico, pues ladrillo, madera, hormigón, microcemento, etcétera, el diffuse consistirá en un color sólido, una textura, como hemos visto antes, y la reflexión va a ser un color blanco o máximo, o el valor 1, ¿vale? Las texturas que aplicamos en la reflexión suelen ser opcionales, pero realmente cualquier material dieléctrico va a emitir una reflexión blanca, ¿vale? Luego, el tipo de reflexión que tiene lo podremos configurar con el glossiness, ¿vale? Que luego ahora vamos a ver en qué consiste. Como podéis ver, aquí tenemos el diffuse, el color, y cuando conseguimos el resultado final, tenemos este material. En el caso de los materiales metálicos o conductores, normalmente utilizaremos un diffuse que es un color negro, ya que la reflexión, ya que el color se la va a otorgar la reflexión, ¿vale? Como podéis ver, aquí hemos puesto en el diffuse un color completamente negro y en la capa de reflexión, en vez de darle un color blanco, le damos un color sólido o una textura para conseguir este resultado, un aspecto de un material de oro. Ahora, ¿cómo controlamos el tipo de reflexión, la nitidez de la reflexión de un material? Pues es con el glossiness o con el roughness, ¿vale? Esto también va a depender del tipo de mapa que tengamos o que dispongamos. Como podéis ver, el glossiness, como os he comentado antes, es un valor que va a controlar la nitidez de la reflexión, haciendo que la reflexión sea más pulida o más difusa. Entonces, como podemos ver, cuando entremos en los parámetros, ahora todo esto lo vamos a ver, evidentemente, en el paso a paso de cómo crear distintos tipos de materiales PBR, pero aquí para que tengáis unas nociones básicas de qué consiste cada atributo, vemos que cuando trabajamos con un glossiness máximo, ¿vale? En valor 1 o un color blanco de 255, ¿vale? Que también aquí los colores, la intensidad de la escala de grises va a determinar la intensidad. Blanco es máximo, negro, que es un valor de RGB 0, será un valor mínimo, ¿vale? Entonces, aquí, como podéis ver, un glossiness máximo, tenemos una reflexión totalmente pulida. A medida que vayamos reduciendo el valor de glossiness o poniendo un gris cada vez más oscuro, vamos viendo que la reflexión se va convirtiendo en un tono un poquito más, bueno, un aspecto más difuso, ¿vale? Así veis como progresivamente vamos creando un material más mate, ¿vale? Esto si queremos un glossiness constante. Como podéis ver, aquí no tenemos ningún tipo de detalle y no va a variar el glossiness en el material. Podemos utilizar texturas, mapas de glossiness para darle más
variedad a la representación de los reflejos dentro de nuestro propio material. Como podéis ver aquí, os he comentado que la escala de grises también va a determinar la intensidad. Pues una textura de escala de grises que tenga zonas negras y zonas blancas va a determinar las zonas que se van a ver con una reflexión más difusa o más pulida. Como podéis ver aquí, estas zonas, aquí en nuestro material, vemos cómo vamos consiguiendo este efecto como de como si estuviese manchado, como si estuviese usado, ¿no? Ese tipo de material, ¿vale? Consiguiendo solamente trabajando con el glossiness. En ocasiones os encontraréis en las carpetas el mapa roughness. El mapa roughness es simple y llanamente, el mapa glossiness invertido, en el que los negros son blancos y los blancos son negros. Es decir, que si en el glossiness los blancos es pulido completamente, en el roughness el negro va a ser pulido. Y si en el glossiness el negro es difuso, en el caso del roughness el blanco va a ser difuso. ¿Vale? Entonces, simplemente es la textura invertida. Mismo resultado. El siguiente que vamos a ver es el bump normal, que es unas texturas que nos van a dar rugosidad, una representación de rugosidad, un efecto de rugosidad o de relieve sobre nuestro material. Como evidentemente estamos trabajando con superficies planas en V-Ray, en SketchUp, tardaríamos mucho y sería muy pesado con los polígonos y demás estar modelando todos los detalles de nuestro material o de las imperfecciones que puede tener. Entonces, utilizamos mapas tanto bump como normal para dar, en el momento de renderizar ese material, para darle ese efecto de relieve a los materiales. Realmente tenemos dos opciones, que es trabajar con el bump y con normal. El bump es un mapa, una textura en blanco y negro que nos dice las partes blancas son las partes que van a resaltar o a subir, ¿vale? Y las partes negras van a bajar. Un gris neutro va a ser justo en la misma altura, por decirlo de una forma, a donde se encuentra la superficie de nuestro material, ¿vale? Y en el caso de normal nos da una representación de relieve similar, pero está trabajando con colores RGB, ¿vale? En el que ya pues es un poco más preciso porque nos permite determinar cómo se va a mostrar ese relieve en los ejes X y Z de la superficie, ¿vale? Ojo, que este tipo de mapa o de atributo, el bump normal, es un efecto visual. En realidad no se está modificando ni generando ningún tipo de geometría del objeto. Simplemente es un juego de luces y sombras en SketchUp, dependiendo de la posición de las fuentes de luces también, para dar ese efecto de relieve. Pero realmente la superficie sigue siendo completamente plana, ¿vale? Me voy a acercar aquí un poquito para que veáis la diferencia. ¿Vale? Aquí veis el material completamente liso, sin ningún tipo de relieve. Añadimos el mapa y vemos cómo conseguimos ese tipo de efectos de rugosidad sobre el material. ¿Vale? Solamente añadiendo este mapa. Vale, para terminar, tenemos el mapa Displacement, que es para conseguir un efecto de rugosidad y añadir detalles a nuestro material, al igual que conseguimos con el normal o con el bump, pero en este caso es un nivel superior, porque básicamente lo que está haciendo es modificar la geometría de nuestra superficie en el render. Es decir, que si os dais cuenta, estas zonas blancas o más grises claras, lo que está diciendo la geometría es que sobresalga y que las partes negras o gris oscuros van a hundirse. Entonces, esto ya no es un efecto visual, sino que se está generando geometría, por supuesto, en el render, no en SketchUp. Entonces, aquí podemos ver este material solamente con la capa Diffuse, ¿vale? Añadimos el mapa Displacement, que también os comentaba, es blanco-negro, y el resultado que tenemos es solamente añadiendo ese mapa. Es un auténtico espectáculo. Veis aquí como ahora sí que podemos ver todos los detallitos de cada una de los adoquines y es una calidad brutal. Vale, entonces, bueno, esto es un poquito así teórico para que entendáis todos los mapas que vamos a ver ahora. Tenéis aquí unos recursos que os dejo también a vuestra disposición, donde podéis descargar materiales PBRs. Cuando hablamos de materiales PBRs es que te vas a descargar todas las texturas que conforman ese material final, ¿vale? Entonces, esas son mis 4 páginas favoritas, Polygon. De hecho, la mayoría, creo que todas las imágenes que os he mostrado en esta presentación son de Polygon.
Texture Haven, esta es una gratuita, no hace falta registrarse. No tiene muchas, pero son de muy buena calidad también, en una resolución muy alta. Luego tenemos la de CC0 Textures, también es gratuita y no hace falta registrarse. Desde esta página he descargado las que voy a utilizar en esta presentación ahora, con SketchUp, con V-Ray. Luego tenemos otra que es un catálogo enorme de materiales, que es el CG Textures. Antes se llamaba así, ahora es textures.com. Así que, bueno, lo podéis apuntar para descargar los materiales PBRs y ir trasteando con estos materiales. Tened en cuenta que aquí estamos, en cierta parte, estamos restringidos o condicionados a la representación de los materiales que tienen estas páginas. Y aquí os dejo 3 software que nos va a permitir crear nuestros propios materiales, o en base de una imagen que tengamos en nuestro disco duro o de algún cliente que nos pase una imagen y nos diga, tienes que utilizar este material para el render. Pues bueno, si no tengo el resto de texturas PBR, el mapa reflection, el mapa glossiness, el mapa rugosidad, normal, pues con estos programas podemos crearlos, ¿vale? Son totalmente configurables, además. Tenemos el más top, ahora mismo creo que es el estándar en la industria, es de Adobe, se llama Substance Designer, es un programa de pago profesional, es una auténtica locura de programa, una calidad increíble, tiene muchísimas aplicaciones para hacer conseguir diferentes tipos de resultados y os lo recomiendo. De hecho, creo que la gran mayoría, si no todos los materiales que hay en estas páginas de descargas que os comentaba, posiblemente están creados con Substance Designer. Luego tenemos el Materialize, es un software gratuito. Este funciona partiendo de una imagen JPG, PNG, una imagen raster que tengamos en nuestro disco duro. Cuanta más calidad tenga la imagen, mejor. Cuando hablamos de calidad es de resolución. Cuanto más resolución tenga la imagen, evidentemente nos va a dar mejores resultados. Entonces, tened en cuenta este software para ir arrancando y esto lo que te permite es crear automáticamente todas las texturas necesarias para crear un material físicamente correcto. Tenemos Pixplant, que es otro software de pago, pero muy económico, muy asequible y también es un software que te permite hacer prácticamente lo mismo. Vale, pues tras esta pequeña introducción vamos a entrar en materia, para enseñaros un poco este procedimiento que tenemos que llevar a cabo para crear nuestros materiales y luego utilizarlos en una escena de interior. Yo normalmente recomiendo partir de una escena muy, muy sencillita, lo que llamamos un look dev, un look development, que es para desarrollar el aspecto de un material. Lo utilizamos por varios motivos y es que de esta forma podemos configurarlo sin más geometría, que va a hacer que cualquier tipo de render que hagamos aumente considerablemente el tiempo de renderizado. Y lo bueno es que además también podremos cambiar rápidamente la iluminación. Yo voy a utilizar HDRs para iluminar. Es importante hacer una comprobación de cómo está quedando nuestro material con diferentes fuentes de luces para hacer cualquier tipo de ajuste que queramos. Y pues en una imagen sencilla como esta, una escena, pues podremos hacerlo fácilmente. Voy a hacer un render interactivo para explicaros el procedimiento de lo que voy a hacer. Voy a desactivar rápidamente el HDR simplemente para indicaros cómo podéis proceder para crear una iluminación HDR desde cero. Voy a dejarlo como si estuviese por defecto. Un momentito. Vale, ahí lo tenemos. Ok, bueno, pues ahora mismo... Un segundito. Vale, como podéis ver, ahora mismo estamos iluminando con el sunlight y el cielo, el background de V-Ray. Como cuando hacemos un render de primeras, pues ese es el resultado que tenemos. Entonces, a mí este tipo de iluminación, para hacer este tipo de análisis de materiales, no es mi favorito, ya que es muy poco flexible a la hora de hacer cambios. Sí que es verdad que puedo ponerlo más en el horizonte para que así tenga unos colores más cálidos, pero yo prefiero trabajar con HDRs de buena calidad. Para los que no sepáis lo que es un HDR, básicamente es un fichero en formato HDR o EXR, que es una imagen esférica o hemisférica y que almacena información sobre las condiciones lumínicas donde se tomó esa fotografía. Es como si una persona va con una cámara a un entorno urbano o en el exterior, en el campo, y con una cámara hemisférica o esférica va tomando una fotografía y luego, evidentemente, con un proceso de configuración y de trabajo en Photoshop, en After Effects o en Lightroom, pues va trabajando con la iluminación de esa escena para que represente en el modelo
esa misma iluminación. El mismo entorno, la misma iluminación nos tomó esa fotografía, iluminará nuestro modelo de SketchUp. Entonces, para añadir un HDR, simplemente tenemos que irnos aquí a la barra de herramientas de luces de V-Ray, añadimos un HDR. Por defecto viene uno de V-Ray, pero si metéis el HDR apretando Shift, la tecla Shift o mayúscula, vendrá vacío. No tendrá ninguna textura, ningún HDR por defecto. Eso es interesante porque así yo puedo acoplar una de mi disco duro. Los HDR se pueden descargar también de varias páginas web, como HDR Haven, bueno, hay varias páginas. Entonces, lo que yo voy a hacer para esta escena, como voy a trabajar con un render interior, en una escena interior, lo que voy a hacer es incorporar un HDR de un interior, de una habitación, para que así la iluminación que yo tenga sobre mi esfera provenga del interior de una habitación. Es decir, la luz vendrá por una ventana y así yo pues, podré ver los reflejos de ese interior y la iluminación que viene de ese interior, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el HDR incorporado. Voy a activarlo. Primero voy a desactivar el Sunlight, la luz del sol, porque lo que voy a hacer ahora es dejar nuestro modelo oscuro. El Sunlight lo desactivo para no tener la luz directa del sol. Voy a desactivar también la iluminación del cielo o del background, así que me voy a Settings, Environment y desactivo o elimino el mapa de Sky que está asociado al background. Ahora mismo tengo mi modelo completamente a oscuras y voy a activar el HDR que había incorporado ya con la escena, con la imagen interior que os comentaba, ¿vale? Para empezar a iluminar ya mi escena. Como podéis ver ya aquí en el render interactivo, en mi frame buffer, puedo ver ya iluminación, pero está muy oscuro. Lo que tengo que hacer es compensar esta iluminación con la exposición de la cámara. Yo prefiero en este caso trabajar más con la cámara que con la intensidad del HDR. Este HDR está muy bien calibrado, es de muy buena calidad, pero vamos a tirar con la exposición de la cámara. Si me voy a Settings y con una exposición, en vez de 14, ponerlo en 9, ya vemos cómo mi escena, veis en el fondo la imagen del HDR y mi esfera se está iluminando con la iluminación que proviene de esta HDR. Veis aquí en la ventana cómo incide la iluminación sobre mi esfera. Vale, esto, insisto, me va a permitir hacer un cálculo mucho más eficiente de la iluminación sobre mi esfera y el aspecto de las reflexiones de mi material. Vale, voy a la escena principal y vamos a empezar a trabajar con el material. Voy a dejar esto aquí. Un segundito. Por cierto, para que este render lo veáis tan rápido, porque estoy renderizando de forma interactiva, ¿vale? Y tengo un denoiser de NVIDIA rápido para que así utilice la inteligencia artificial de la tarjeta gráfica para conseguir un denoiser durante el proceso del render interactivo. ¿Vale? Así que los cambios lo vais a ver bastante rápidos. Una cosa también que puede ser importante que sepáis es que podemos trabajar con el tone mapping o el mapeo tonal, que es una forma de conseguir equilibrar la exposición de nuestra iluminación sobre la esfera. ¿Vale? Si veis por defecto, así es como tendría ahora mismo el aspecto de mi HD, de mi imagen. Si me voy a View y Color Clamping, vais a ver que aquí me va a mostrar las zonas de mi esfera que están sobreexpuestas. ¿Vale? Que la iluminación, por la exposición de la cámara, por las condiciones lumínicas, está sobreexponiendo mi imagen. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que se llama un mapeo tonal para que las partes que están sobreexpuestas no se vean tan expuestas y las partes que están subexpuestas se vean más expuestas. Y así conseguimos ampliar el rango dinámico de mi escena. Eso es importante porque así no perdemos detalles, ¿vale? Porque, claro, ahora, evidentemente, si esto está sobreexpuesto y pongo un material, se va a ver blanco, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que irnos. Voy a hacerlo todo desde cero. Bueno, añadimos un mapa de exposure, que lo hacemos desde aquí, exposure, ¿vale? Aquí estamos hablando del frame buffer, de donde vemos el render, y aquí arrastramos este deslizador hacia la izquierda. Y dentro de exposure lo que hacemos es comprimir el rango dinámico, ¿vale? Con el highlight burn, que por defecto está en 1, pero veis que ahora nos muestra toda esta zona quemada. A medida que voy reduciendo este valor, se va comprimiendo el rango dinámico, por lo que veo las zonas que están más expuestas, las veo como más, con menos contraste, ¿vale? Entonces, al comprimir el rango dinámico de nuestra escena, estamos también reduciendo el contraste. Entonces, ¿cómo compensamos esto? Ya hemos conseguido reducir las zonas sobreexpuestas. Pues podemos hacerlo de dos formas. Añadiendo una capa de curvas,
las curvas como de Photoshop para añadir el contraste. Y yo en este caso utilizo un LUT, ¿vale? Que es un fichero que simplemente podemos cargarlo aquí en el Lookup Table, ¿vale? Y aquí dentro de la carpeta cargamos un fichero. Básicamente un Lookup Table, de forma muy resumida, muy sencilla, lo que hace es aplicar diferentes operaciones de ajustes, ¿vale? Como curvas, niveles, tonos, hues, saturación, luminosidad, y las aplica automáticamente sobre la escena en vez de tener que hacerlo uno a uno, ¿vale? Pues este LUT ya tiene una configuración de contraste, añade contraste, ¿vale? De esta forma ahora vemos nuestra imagen, nuestro render mucho mejor y evidentemente ya no estamos observando esa sobreexposición, ¿vale? Entonces, ahora vamos a empezar con el material. Me voy en el Asset Editor de VRAI y si no tengo ningún material aplicado, voy a tener que darle clic derecho con el ratón y lo doy a genérico, ¿vale? Acabo de añadir un material genérico y este material genérico ya directamente se lo voy a aplicar a mi esfera. Así que selecciono la esfera en SketchUp, clic derecho sobre genérico y le doy a Apply to Selection. Entonces, me acaba de aplicar este material neutro, básico, en mi geometría. Voy a cambiarle el nombre para tenerlos correctamente controlados. Vamos a llamarlo parquet. Vamos a hacer un parquet. Muy bien, pues vamos, aquí vemos todas las propiedades. Cuando abrimos la barrita de la derecha, tenemos todos los ajustes de nuestro material, ¿vale? Que tenemos seleccionado. Así que vamos a empezar, como os comentaba, por el que tenemos que empezar siempre, con el diffuse, el color, la apariencia de nuestro material. En este caso, veis que si yo me voy aquí a esta paleta de colores, veo que cualquier color que le vaya poniendo aquí en el diffuse, pues va a mostrar ese color en nuestro render, ¿vale? Y en SketchUp también. En este caso, como va a ser un parquet, tengo una textura de diffuse, así que voy a volver a colocarlo esto en gris, ¿vale? Y aquí en el mapa, en el slot de textura, le doy un clic izquierdo y me voy a Bitmap, ¿vale? En Bitmap me va a permitir cargar o añadir cualquier imagen raster, un bitmap de JPG, PNG, en este slot, ¿vale? Me voy a Wood, Floor, que es uno de los materiales que tenemos, y como veis, aquí tenemos 4 texturas para el material que vamos a fabricar o a configurar. Diffuse, Displacement, Glossiness y Normal. Aquí no tenemos Ambient Occlusion. Como no tenemos Ambient Occlusion, no tenemos que combinar 2 texturas para el Diffuse. Ya tenemos uno que ya está correctamente creado, con sus detalles del Ambient Occlusion. Así que simplemente doble clic y veis que aparece ya la representación, la miniatura del bitmap que hemos añadido. Ahora mismo no tenemos que hacer ningún cambio, pero fijaos que cuando cargamos un bitmap o una imagen o una textura, aparece aquí justo debajo del fichero, aparece el color space, el espacio de color. Quedaos con esto porque lo vamos a tener que utilizar luego para ciertas texturas. Ahora mismo, como nuestra textura representa color, tenemos que dejarlo un espacio de color en RGB. Así que en este caso no tocamos nada. En el diffuse no tocamos las texturas en el espacio de color. Así que me voy para atrás, dándole a la flechita, ¿vale? Y nos fijamos en un detalle, y es que aquí en SketchUp se ve bien, pero en VRAI no se ve bien. Se ve que no está correctamente mapeada. Así que lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que viene dentro de VRAI, en una barra de herramientas que se llama VRAI Utilities, que nos permite proyectar un material o una textura sobre nuestra geometría de SketchUp y que se vea bien en VRAI, ¿vale? Vemos que tenemos 4 tipos de mapeados, entonces vamos a utilizar este que es el Spherical Projection, una proyección esférica. Vamos a hacerlo en tamaño World, así que en cuanto lo hacemos clic con el objeto seleccionado, vemos que ya se mapea correctamente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a aumentar el tamaño. Para ver más detalles, lo que voy a hacer va a ser aumentar el tamaño de esa textura, así que me voy a la bandeja predeterminada de SketchUp, en Materiales, Edición, ya lo tengo seleccionado y voy a aumentar la textura a 50 centímetros. Perfecto, ya lo vamos viendo. ¿Qué pasa? Que este material ahora mismo no tiene ningún... Aparte del diffuse, no tiene nada más. No tiene reflexión, no tiene detalles, no tiene rugosidad. Así que nos vamos a la siguiente capa o atributo que es Reflection. Lo abrimos. Aquí tenemos el Reflection Color, Reflection Glossiness, que lo hemos visto antes en la introducción. Y, como os comentaba, en el material dieléctrico, normalmente y casi siempre lo que tenemos que hacer es directamente, sin cortaros, coger esta barrita y la mandáis hasta el final, para que sea un valor blanco, completamente
al máximo, ¿vale? Como veis, al hacer esto, nos está mostrando una reflexión sobre toda nuestra esfera, sobre todo el material, de una forma completamente pulida, como si fuese un espejo, esto como si fuese una capa de barniz, ¿vale? Esto no es realista. Lo que queremos es que esta reflexión se distribuya, bueno, es que se distribuya, pero que el efecto de esta reflexión dependa de ciertas partes de nuestro material, ¿vale? Las juntas, por ejemplo, no reflejarán igual que la veta del parqué, ¿vale? Entonces, controlamos la nitidez de esta reflexión con el glossiness. Si no le pongo ninguna textura, veis a ver que tenemos aquí una barrita, como os comentaba, el valor 1 o blanco es el máximo. A medida que voy bajando esta barrita, vemos cómo la reflexión se va difuminando, haciendo más difusa. No está mal, pero es una reflexión completamente continua y es igual en toda la geometría, en todo el material. Para darle esa variabilidad, ¿vale? Lo que hacemos es meterle el mapa de glossiness. Así que clic izquierdo sobre el slot de glossiness, vamos a bitmap y aquí tenemos la textura glossiness. Si os fijáis, aparecen algunos detalles, algunas zonas son un poquito más grises que otras, en las juntas son más oscuras, por lo que será una reflexión mucho más difuminada que en el resto de piezas del parqué. Así que lo seleccionamos y se lo añadimos al slot. Aquí, por norma, cualquier textura que importamos o que cargamos en el slot de materiales de VRAI, tenemos que convertirlo en un espacio de color lineal. ¿Vale? Eso es por tendencia. Esto tiene su explicación, pero no voy a meterme en esto ahora. Así que como esto es una textura en blanco y negro, cualquier textura que metamos en blanco y negro o para rugosidad, la vamos a tener que pasar a lineal. Así que en el espacio de color, antes de ir para atrás, le voy aquí y le digo que vaya a un rendering space linear. ¿Vale? Y ahora ya vais a ver que se ha aclarado un poquito, tiene unos ajustes lineares, ¿vale? Y ahora vamos a ver una reflexión más correcta, físicamente correcta, la que le corresponde a este material, ¿vale? Siguiente, voy a minimizar esto y me voy a la siguiente, que es el bump, que es rugosidad. Como, si os fijáis aquí, tengo mapa normal, no tenemos el mapa bump, así que utilizaremos un mapa normal. Así que vamos a pasar el modo de normal a normal map. Y ahora le metemos en el bitmap un mapa normal, que siempre es muy característico, tiene esas tonalidades moradas, violetas. Y de nuevo, este mapa siempre en VRAI, cuando lo incorporamos, tenemos que pasarlo a un espacio lineal. Porque si no, fijaos que por el tipo de color que tiene este RGB, no se ajusta a las características que le corresponde a este tipo de textura PBR. Tenemos que cambiarlo en espacio lineal. ¿Vale? Y ahora ya vemos cómo se ve correctamente. Nos damos para atrás y si me acerco un poquito ya vamos a empezar a ver los detalles de las juntas, cómo se van hundiendo, ¿vale? Cosa que antes no veíamos. Podemos verlo claramente los detalles si, por ejemplo, nos vamos en Diffuse y desactivo el mapa para verlo otra vez gris, vais a ver cómo está afectando solamente el mapa de normal sobre la geometría. ¿Vale? Son mapas de muy buena calidad, como podéis observar. De hecho, es de tan buena calidad que a veces cuando les ponemos los valores normales o el amount normal, pues es demasiado. Cuando trabajamos con bump y con displacement tendemos a emocionarnos mucho y a poner valores muy pronunciados porque mola ver cómo se ve, ¿no? Pero hay que ir con cuidado y poner cantidades o intensidades más sutiles, ¿vale? En este caso, pues voy a bajarlo a 0,7, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, ya tenemos, pues, a ver un poquito, voy a bajarlo a 0,7 está bien, vale. Siguiente, voy a minimizar bump. Veis que aquí no tenemos por defecto ningún mapa de displacement porque ahora tenemos que añadirlo como un atributo adicional. Así que aquí en la parte superior nos vamos a añadir atributo y añadimos displacement. Lo activamos, lo abro y en el slot que corresponde al displacement le metemos su textura, displacement. Lo añado y de nuevo tenemos que pasarlo a un espacio lineal. ¿Vale? Fijaos lo que aparece por defecto. Esto impresiona mucho ver el resultado que tiene, es muy llamativo, pero si os ponéis a pensar, es exagerado y no es realista. Pero la verdad es que aquí, como podéis ver ahora con el displacement, sí que estamos viendo cómo se está deformando la geometría de nuestra esfera a la hora de renderizar, evidentemente.
¿vale? Esas partes negras del displacement hacen que se vaya hacia abajo, las juntas, como veis, y las partes que eran blancas o de grises más claros hacen que se vayan hacia arriba, ¿vale? Entonces, pues, con ese tipo de representación de escala de grises, pues conseguiremos este tipo de rugosidad, ¿vale? Evidentemente, esto está muy pronunciado, así que vamos a rebajar o a bajar este amount vamos a bajarlo mucho, 0,08. Vamos a dejar que... Vale, ojo que evidentemente al trabajar con un mapa de desplazamiento, de displacement, que va a deformar la geometría, los tiempos de renderizado van a ser mayores que si no trabajamos con este displacement. Así que yo recomiendo que trabajéis, que apliquéis materiales con displacement a aquellos objetos o materiales que estén en el primer plano o muy cerca de la cámara de vuestro render, de vuestra escena. Por eso siempre es muy importante trabajar con la composición, con el encuadre de vuestra escena, de vuestro render antes de empezar a trabajar, para que así sepáis cómo configurar tanto los materiales, sus reflejos, la intensidad de los detalles. Y en el caso del displacement, pues no recomiendo que lo utilicéis en materiales que tengan objetos que estén muy lejos de la cámara porque no se van a apreciar y posiblemente aumenten de forma innecesaria los tiempos de renderizado. Vale, así que tenedlo en cuenta. Vale, pues bueno, este material ya estaría creado. Como veis, el resultado es fantástico. Tenéis ahí un material fotorrealista. Se está comportando exactamente igual que como se comportaría en la vida real este material. Así que vamos a dejarlo así, luego los guardaremos para utilizarlos en el proyecto. Vamos a crear otro nuevo, vamos a crear otro dieléctrico, así que clic derecho, genérico. Aquí voy a ir un poquitín más rápido, ya que hemos visto la base. Vale, y podemos llamarlo pintura pared, que va a ser como una especie de pláster o de yeso, ¿vale? Que luego pondremos en la pared de nuestra escena. ¿Vale? Este material, os aviso que, si os fijáis, ya tiene unos materiales o unas texturas distintas, ¿vale? Veis que aquí sí que tenemos el color, tenemos el ambient occlusion, que tendremos que combinar en la capa diffuse, y luego tenemos otra vez el displacement normal, y aquí tenemos un mapa roughness, no glossiness. Así que en este caso voy a enseñar cómo utilizarlo, cómo configurarlo en V-Ray. Pintura pared, volvemos a diffuse, pero ahora en vez de poner el bitmap, porque no tenemos ahora tenemos el color y el ambient occlusion, tenemos que irnos a uno que se llama Mix Operator. Va a mezclar dos texturas con una operación. Lo abrimos, acaba de acceder al Mix Operator y aquí tenemos las dos texturas que tenemos que combinar o mezclar. La textura A, vamos a meter el color, ¿vale? Este de aquí. Y en la textura B no cambiamos el espacio de color, ¿vale? Lo dejamos en RGB y en la textura B vamos a añadir el bitmap de ambient occlusion. Como es una textura en blanco y negro, aquí sí que tenemos que cambiar el espacio de color a lineal. ¿Vale? La operación que está haciendo ahora mismo de combinación la operación de interacción entre estas dos texturas, como veis, el operador es una suma, A más B. Lo que queremos que hacer es multiplicarlo. ¿Vale? Esto seguramente os sonará familiar. Si trabajáis con Photoshop, os resultará familiar. ¿Vale? Son diferentes modos de fusión de las texturas o capas, en este caso. ¿Vale? Pues ahora hemos multiplicado. Con esto conseguimos que el ambient occlusion aumente a ciertos detalles de color que no tenía la capa de color por defecto y ya lo tenemos en la capa de diffuse. Vamos a aplicárselo a este objeto, ya que seguimos viendo el parqué. ¿Vale? Así que selecciono el objeto, voy a eliminar este material con esta herramienta que se llama Remove Materials del V-Ray Utilities, ¿vale? Para que elimine cualquier material y le aplicamos el nuevo, Apply to Selection. De nuevo vais a ver que el mapeado no es correcto, así que de nuevo le damos al botón de Spherical Projection World, ¿vale? Para que así se aplique correctamente y se mapee correctamente, se adapte correctamente. Es muy pequeño, quiero ver más detalles, así que voy a aumentar la textura en SketchUp. En vez de 25 lo pondré a 60. ¿Vale? Aquí ya podemos ver unos detalles, más detalles. De nuevo, no tenemos reflexión. Voy a activar reflexión. Y como es un dieléctrico, no es un conductor, vamos a meterle una reflexión máxima blanca. Y ahora vamos a meterle la textura de roughness. Ojo, que ahora mismo aparece por glossiness. ¿Vale? Como os he comentado antes, el roughness está invertida. ¿Vale? Entonces, vamos a añadírselo de primeras. Me voy a bitmap, aquí no tenemos que combinar nada, así que directamente busco en mi disco duro el mapa roughness, que lo pone claramente que es un roughness. Como es blanco y negro, pasamos a espacio de color lineal, me voy atrás y ahora, si os fijáis, en la nueva versión de V-Ray 5,
Dentro de la capa de reflexión tenemos el Surface Control, el control de superficie, que nos permite determinar si la textura que estamos utilizando para la nitidez de la reflexión es glossiness o roughness. Como es roughness, se lo aplicamos y ya automáticamente invierte esa textura, ¿vale? Como veis, ya tenemos una representación de la textura de la reflexión mucho más precisa y realista. Vamos al siguiente, vamos a ir a Bump. Como es un mapa de normal, lo cambio a normal, le meto el bitmap de normal y cambiamos el espacio a linear. Eso siempre tenemos que hacerlo, de cambiar el linear en las texturas de normal. Como veis, ya empezamos a ver los detalles. Esto está muy exagerado, así que voy a cambiarle el amount. Se lo vamos a poner a un valor de 0,5, la mitad. ¿Vale? Me gusta, va quedando bien. Vamos a irnos atrás, añadimos el mapa de displacement y al final, como veis, esto ya acaba siendo un proceso muy mecánico, ¿vale? Sobre todo si trabajáis con el mismo tipo de texturas, ¿vale? Pero al final siempre es el mismo mecanismo, el mismo proceso y se vuelve al final muy repetitivo. En poco tiempo vais configurando materiales de una calidad brutal, ¿vale? Ahora vamos a mapa displacement, pasamos al espacio linear y vamos para atrás. Exagerada otra vez el resultado. Una cosa también importante y es que cuando se fusionan o cuando se une una superficie, perdonad, la textura, cuando se adapta, esa textura tiene un principio y un final. Es una textura, es una imagen. Entonces, hay ocasiones cuando trabajamos con el displacement, si os fijáis aquí a la izquierda, aparece como si esa textura con los bordes aparezca como una discontinuidad. ¿Vale? Esto es importante porque luego cuando lo aplicamos a una geometría un poco más de prisma puede darnos errores, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es añadir la continuidad. Aquí en Displacement le damos a Keep Continuity, ¿vale? Y ahora veréis cómo se corrige esa intersección entre los bordes de la textura, ¿vale? Y vamos a bajar el nivel o la intensidad a 0,15. Ahí lo tenemos, buenos resultados. Vemos ahí el detalle de estas grietas, que es un auténtico espectáculo. A medida que va aplicándose el denoiser, pues evidentemente va a ir aumentando la calidad, se va limpiando la imagen y va aumentando la calidad del render, evidentemente. Pero bueno, el modo interactivo que estoy utilizando no es para hacer un render de producción, es simplemente para hacer este tipo de pruebas. Vale, pues con este ya hemos terminado. Vamos a por el último, que va a ser un material metálico. ¿Vale? Así que clic derecho, añadir genérico, lo vamos a llamar metal rayado, porque aquí vamos a meterle un mapa con imperfecciones, que ya viene por defecto en este material, y, rayado. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y voy a poner esto por aquí. Voy a eliminar el material que tiene ahora mismo esta esfera, así que le doy a selecciono el objeto y le doy a Remove Materials. Y ahora, clic derecho sobre el material que acabamos de crear, el material genérico, y Apply to Selection. Ya lo tenemos aplicado. Entonces, en este caso tenemos los materiales metálicos pueden venir de dos formas distintas. Puede venir con un flujo de trabajo que se suele llamar specular, ¿vale? Y otro que se llama metalness, ¿vale? No tenemos tiempo para profundizar en esos dos flujos de trabajo, pero en este caso voy a utilizar el flujo de trabajo metalness para que veáis dónde tenemos que incorporar cada uno de estos mapas que vienen en el flujo de trabajo metalness. Y el tema es que simplemente tenéis que ver los mapas que incorpora el material, las texturas que incorpora para saber dónde tenemos que meterlos y qué flujo de trabajo seguir, ¿vale? Entonces, en el diffuse vamos a meterle en el slot vamos a irnos al material que tengo aquí y le vamos a meter el color. Así que doble clic. Como es un color, veis aquí aparece ahora mismo con el color, ¿vale? Ese es un flujo de trabajo metalness, ¿vale? Así que, como es un color, no vamos a cambiar el espacio de color. Nos vamos para atrás. De nuevo, esto es de nuevo mecánico. Tenemos que mapear correctamente nuestro material sobre la esfera. Y para ver mejor los detalles, aumentamos el tamaño de 25 centímetros que aparece por defecto a 50. Para verlo un poquito más grande, ¿vale? Así vemos, en el color aparecen estos rayones, estas pequeñas grietas que tiene aquí nuestro material. Así que ahora nos vamos a ir a Reflection y
Si nos fijamos en el material que tenemos con las texturas PBR, aparece el color, aparece el displacement, aparece uno que se llama metalness, normal y roughness. En metalness nos va a decir qué parte del material va a ser metálico y qué parte no va a ser metálico. Y esto es como si fuese un código binario, ¿vale? Es 1 es metálico, 0 no es metálico. Al igual que en un mapa, será blanco es 1, que es metálico, negro es 0, es no metálico. Así de sencillo. El tema es que aquí en VRAI, cuando vamos a metalness, este deslizador podemos pasar de 0 a 1 pasando por todos los decimales, pero esto no debería ser así. Es decir, no debemos utilizar un valor de 0,5, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido en lo que es la propiedad de metalness. Así que es o 0, que no va a ser metálico, o 1, que va a ser metálico. En este caso, como podéis ver aquí, le hemos puesto 1 y tal, que ya es metálico. Voy a quitar el color clamping, que estaba activo. Ahí está. Vale, y en este caso, como tengo un mapa, porque como podéis ver aquí unas pequeñas grietas, y estas grietas nos muestra óxido. El óxido no es un metal, ¿vale? Es una sustancia que se va generando y no es metálico. Entonces, por ese motivo, el metalness nos va a mostrar, la textura metalness nos va a mostrar unas características en las que vemos que las partes blancas son completamente metálicas y las partes negras no van a ser metálicas. Así que vamos a añadirle este mapa y, de nuevo, como está en blanco y negro, tenemos que pasarlo a linear. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos a por la nitidez de esta reflexión. Nos vamos a glossiness, vamos al slot, bitmap y buscamos el mapa roughness. Es blanco y negro, así que linear, me voy para atrás. Y, ojo, no vemos ningún efecto. Y esto es porque para que el glossiness haga efecto, tenemos que pasarlo a roughness. Para que el roughness o el glossiness haga efecto, tenemos que pasar el deslizador de color al máximo. Y ya, boom. Ya veis ahí cómo empieza a verse este material metálico de una forma físicamente correcta. ¿Vale? Voy a acercarme un poquito más para que lo veáis. ¿Vale? Pero nos falta darle estos detalles en los rayones y en las grietas. Para eso lo trabajaremos con el bump y con el displacement. Así que nos vamos a bump. Tengo un mapa de normal, así que cambio a normal. Introduzco el mapa bitmap de normal. Lo tengo aquí. Cambiamos a espacio de linear. Ahí lo tenemos. Y ya podemos ver cómo tras meter este mapa vemos cómo ya empiezan a verse esos detalles, esos rayones, de una forma muchísimo más realista. Es una maravilla. Muy acentuado, eso sí. Así que pasamos de 1 a 0,3, que sea algo más sutil. ¿Vale? Y en displacement haremos lo mismo. Le damos aquí, añadir el atributo de displacement, le vamos a activar, clic izquierdo para abrir o desplegar sus propiedades y en el modo normal displacement añadimos el bitmap correspondiente, que lo tenemos aquí. Pasamos a linear, ¿vale? Y bueno, esto es exageradísimo, como podéis ver aquí. Queda muy bien, muy espectacular, pero ojo que hay que mantener un poquito el realismo en base a lo que correspondería a este material. Así que voy a pasar de una intensidad o una MAN de 1 a algo más sutil como 0,08, por ejemplo. Muy, muy, muy sutil. Que luego, además, esto cuando se renderice completamente, ahora mismo estoy con el denoiser y con el interactivo, pero esto cuando haga todo el cálculo de render final, evidentemente esto se verán mucho mejor los detalles. Así que no os paséis. ¿Vale? De hecho, hasta creo que 0,08 sigue siendo demasiado. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, yo tengo los 3 materiales creados. Entonces, voy a parar el render interactivo. Lo que podemos hacer con esos materiales es ahora guardarlos en nuestro disco duro en formato VRMAT para utilizarlos en cualquier proyecto. ¿Vale? Y así no tenemos que estar constantemente creando nuevos materiales en diferentes proyectos, ¿vale? Sino que ya lo tenéis en vuestra biblioteca y simplemente los insertáis en vuestro modelo. Así que para guardar un material en vuestro disco duro, simplemente le dais sobre el material, clic derecho y Save As. ¿Vale? Yo lo tengo guardado, así tengo todos guardados ya. Y entonces, bueno, cuando dais a Save As, evidentemente, pues buscáis ahí una ruta. Yo tengo ya en VRMAT, que es el formato en el que se guarda, lo nombráis y eso, muy importante comentaros que cuando guardéis un material de VRAI, VRMAT que tenga texturas, aquí veis todos los VRMAT que se han guardado, ¿vale?
en formato VRMAT, estos ficheros VRMAT tienen que vincular o asociar las texturas PBR que tiene cada una de esas propiedades, por lo que al guardarlo en esa carpeta se va a guardar otra carpeta llamada Maps. Tienen que ir vinculados. Si te cargas esta carpeta, la renombras o la mueves de sitio, cuando cargas este VRMAT en un fichero y quieras hacer un render, no te va a mostrar las texturas porque las ha perdido de vista. ¿Vale? Tenéis que volver a vincularlas a través de VRAI. Pero recomiendo que tengáis una buena organización de vuestros materiales VRMAT con su correspondiente carpeta de mapas para que así no perdáis esos detalles o esas texturas. Vale, aquí en este caso, como las he puesto en la misma carpeta, pues tengo todos los VRMAT y aquí dentro tengo todas las texturas. Vale, pues voy a irme a la escena interior que tengo por aquí. Vale, es una escena interior muy sencillita para que veáis cómo la estoy iluminando. Estoy utilizando una iluminación de estudio en la que pues tengo un rectángulo de luz que va a simular la entrada de luz por mi ventana y luego tengo unos rectángulos de luces, tanto de relleno como laterales, para aumentar los detalles de las sombras y de la iluminación en algunas partes donde la iluminación pues no tenga mucha incidencia o que no se aprecie, ¿vale? Entonces, luego he puesto un HDR de un interior para que solamente va a afectar a los reflejos. Si os fijáis aquí, el HDR que he incorporado, ¿vale? Solamente tiene activo, es el mismo HDR interior. Ay, lo he perdido de vista. Voy a volver a cargarlo porque... Un segundito, que seguramente lo he movido de sitio y ahora no me lo está vinculando. Vale, aquí está. Vale, ya está. Vale, es el mismo HDR que he utilizado para la configuración de los materiales, pero en este caso le estoy diciendo que solamente me afecte, es invisible, por lo que no voy a ver el HDR en el caso de que vea el fondo del render, y veo que le digo que esta iluminación del HDR no afecte ni a las superficies con el diffuse, ni al background, solamente a las reflexiones, para que los reflejos que yo vea de los materiales que reflejen mucho, como el metal, que los reflejos sean de este HDR. De esta forma no tengo que estar creando un entorno de geometría, aquí pues árboles o otra parte de mi escena, de mi interior, para que así se refleje, ¿vale? Puedo simular esos reflejos con un HDR y así me evito tener que modelarlo en SketchUp, ¿vale? Entonces, bueno, voy a irme a la escena. Vamos a hacer el render interactivo para ver cómo se ve de primeras. ¿Vale? Ahí lo tengo. Ya le he incorporado, en este caso, un material predeterminado de VRAI. Esto es un material de piel que incorpora la biblioteca que viene en VRAI por defecto y en la planta también está configurada con sus materiales two-sided que permite dar cierta translucidez a los materiales. Esto está muy interesante para cortinas y para hojas, etcétera. Y también he puesto un VRAI Fur a la alfombra para crear este efecto de pelo. Así que voy a crear el material del suelo, la de la pared y en las estructuras del asiento voy a poner el de metal, ¿vale? Así que vamos a cargar esos materiales. Así que me voy al Asset Editor, a la sección de materiales, ¿vale? No lo tengo aquí, así que me voy a la parte inferior dentro de la sección del editor de materiales. Aquí le doy a la carpetita y busco los materiales que había guardado previamente. Voy a cargarlos todos uno por uno, así que voy a empezar con el de parqué. Ahí lo tengo, parqué, ¿vale? Que se actualice. Un segundito, espero que... Un momentito que no... Vale, pues voy a hacer una cosa porque creo que al cambiarlo de carpeta he perdido el vínculo de esos... Entonces voy a volver a guardarlos, no hay ningún problema. Voy a darle clic derecho, Save As. Pensaba que lo había guardado, pero no lo había guardado bien. Así que no hay ningún problema. Voy a ponerlo en una carpeta nueva llamado VRMatch, que voy a tardar menos volviéndolo a guardar que buscando cada uno de los ficheros. Que se podría hacer, pero prefiero hacerlo ya así directamente. Vale, parqué, guardado, clic derecho sobre este material, Save As. Aquí tengo VRMatch 2, perfecto, metal rayado, guardar. Y finalmente pintura pared, Save As. Y lo meto aquí. Perfecto. Ya están guardados. Así que me voy a esta escena, vuelvo al Asset Editor, voy a eliminar el que había metido antes para que no se aprecie como duplicado. Vale, ya está. Así como tenía por defecto al principio, voy a volver a abrir este fichero. Vale. Y aquí está VRMatch 2, parqué. Ahora sí.
¿Vale? Es que justo me ha ocurrido lo mismo que os he explicado que teníais que evitar, ¿vale? Que es lo de perder el vínculo de las carpetas de los maps, ¿vale? Voy a hacerlo con el siguiente, metal rayado, se ve perfectamente y aquí estamos en pintura pared, ¿vale? Vamos a aplicarlos sobre esta geometría, selecciono el suelo, ¿vale? Ojo que para que el material displacement, la textura displacement haga efecto, el material tenemos que aplicarlo sobre el grupo, no sobre las caras dentro del grupo. Ya sabéis que en SketchUp, si hago doble clic sobre un grupo, puedo acceder a su geometría, las caras, ¿vale? Y si se lo aplico aquí, el efecto de displacement no me lo va a mostrar. Una de las condiciones para que funcione es aplicarlo sobre el grupo, no sobre las caras de la geometría. Así que simplemente selecciono el grupo del suelo, que lo había puesto en un grupo aislado, y me voy a Parquet, clic derecho y Apply to Selection. Ahí lo tengo aplicado, se ve muy pequeño, así que vamos a cambiar el tamaño de 25 a, vamos a ponerlo en 60. Vale, ahí lo vemos mejor, ¿vale? Un tamaño un poquito más correcto. Ahora se lo voy a aplicar el de la pared, selecciono de nuevo el grupo de la pared, como veis lo tenía aislado en un grupo aparte. ¿Vale? Selecciono la pared sin entrar dentro de la geometría y aplico pintura pared, Apply to Selection. Aparece muy pequeño, así que me voy a la edición del material y aumentamos de 25 a 130. Creo que se va a ver bien. Sí, está bien, es correcto. ¿Vale? Y finalmente vamos a aplicar el material de metal a la base, a la estructura de la silla. Me acerco un poquitín. Aquí sí que tengo diferentes, una anidación de grupos, pues tengo que entrar por niveles. Aquí tengo el componente de las patas, así que la selecciono una de ellas y le aplicamos el material de metal rayado. Ay, un segundito que tenía que haber seleccionado todos, este de aquí y ese lo tenemos en otro grupo distinto, así que eso aplicamos a todo. Perfecto. Y este de aquí que tenemos que salir fuera, se lo aplicamos también. Metal rayado, se lo aplicamos. Apply to Selection. Ya lo tenemos. ¿Vale? Está correctamente mapeado. Si no, tendríamos que haber utilizado la proyección de triplanar que hemos visto antes. En vez de con la esférica, podremos utilizar el triplanar, ¿vale? Para mapear o adaptar correctamente la textura sobre este elemento. Y en el caso de que no funcione con ninguna de estas dos, tendríamos que hacerlo con un plugin llamado SketchUp UV que nos permite utilizar diferentes tipos de proyecciones para distintos tipos de geometría para que la textura se adapte correctamente. Bueno, pues ya tenemos nuestros materiales aplicados. Como veis, es algo muy sencillito. Vamos a hacer un test, un render de prueba para ver cómo se está viendo. Vale, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Como veis, el resultado es muy bueno. A medida que se vaya limpiando la imagen, iremos viendo los detalles, tanto del parqué. Aquí vemos también los detalles de las grietas. Poco a poco vamos a ir viendo las grietas del metal que tiene el metal, del material que tiene el metal, ¿vale? Sobre la silla. Aquí vamos viendo ya de muy buena calidad estos detalles de la pintura. ¿Vale? Entonces, bueno, para hacer el render final, podremos hacer pequeños ajustes. Evidentemente, por ejemplo, si yo quiero aumentar la reflexión del parqué, puedo parar el render. Bueno, incluso puedo dejar el render interactivo. Lo que voy a hacer va a ser, para que tarde menos, un segundito, voy a parar el render interactivo, voy a desactivar el FUR, que hace que consuma muchos recursos y tarde más el render. Así que dentro de geometría, en el editor, el VRay FUR que he incorporado a la alfombra la voy a desactivar, ¿vale? Y así tardará un poquito menos. Y además voy a hacer un render por región para que me renderice solamente esta parte de aquí, que es la que quiero evaluar y hacer cambios. Me voy a acercar un poquitín. Y si queréis hacer alguna modificación al material, es a tiempo. Evidentemente, los materiales que hemos creado antes es para tenerlos de forma predeterminada. Por donde vamos, los materiales van a partir de ese VRMat que hemos creado, pero por supuesto podremos configurarlo una vez incluido o insertado en nuestra lista. Vale, así que me voy, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí Parquet. Vemos sus propiedades. Voy a empezar a hacer el render interactivo y
Imaginaos que queremos aumentar la reflexión. Esto ya es un poquitín más avanzado, pero creo que es una pincelada que os va a resultar muy interesante para que le deis más juego a esto de las reflexiones. Y es que recordad que la nitidez de la reflexión se lo va a dar el glossiness, no el color, el reflection color, que ya sabéis que es máximo blanco. Pues este mapa, como veis, es un gris tirando neutro, claro, pero cuanto más claro, cuanto más blanco sea, más va a reflejar o más nítido va a reflejar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Me voy a ir atrás otra vez y este mapa, que tiene el bitmap, ¿vale? Lo voy a incorporar en una textura o un mapa de VRay que se llama el Spline Curve, ¿vale? Le damos a Wrap In. Cuando damos clic derecho sobre un mapa y le damos a Wrap In, lo que va a hacer va a ser introducir el bitmap en alguno de estos mapas que aparecen aquí. Voy a utilizar el que pone Spline Curve, ¿vale? Es como una corrección de color, ¿vale? Eso es súper potente. No tenemos que estar entrando en Photoshop para cambiar el aspecto de una textura para cambiar las propiedades físicas de ese atributo, sino que lo podemos hacer directamente desde dentro de V-Ray. Nos vamos al canal de valor, ¿vale? Intensidad. Y ahora, en esta barrita que vemos aquí, si me voy hacia abajo, va a ser que se oscurece, por lo que ahora mismo al oscurecerlo, la reflexión es más difusa, pero si me voy hacia arriba, se va a aclarar, por lo que estamos consiguiendo que mi reflexión sea más nítida, ¿vale? Si me voy aquí al máximo, vais a ver cómo, a medida que vaya subiendo, veis cómo aumenta la reflexión, ¿vale? Manteniendo los detalles que nos ofrece, evidentemente, o la variedad de detalles que nos ofrece el mapa glossiness, ¿vale? Pero con un valor más claro, ¿vale? Lo podemos dejar por aquí y nada, pues paramos el render. Si estoy contento con este resultado, paramos el render y ya podríamos hacer un render de producción final. Pues vamos a Settings, pasamos de Interactive a Progressive, podemos poner una calidad. Los valores predeterminados de calidad de VRay son fantásticos. Si evidentemente queréis hacer algo un poco más personalizado en los parámetros, pues si sabéis lo que hacéis, pues bienvenido sea. Y luego para hacer el denoiser al final del render de producción, pasamos al denoiser de VRay, lo ponemos a que lo haga al final. Cambiamos, evidentemente, la resolución para ponerlo en Full HD, en 4K, lo que queráis, por ejemplo, 1180, sería como un HD, y tiramos el render. No vamos a esperar a que termine todo este proceso de renderizado porque tardaría unos minutos que no tenemos, pero os voy a enseñar un par de ejemplos con dos tipos de iluminación que he creado previamente para que veáis el resultado final con esos materiales que hemos creado. Aquí lo tenemos, este es uno de ellos, ¿vale? Es el render ya finalizado, ¿vale? Con el reflejo aumentado, aquí podemos ver todos los detalles, ¿vale? Aquí la alfombra con el fur, ¿vale? Y tenemos otro render que he hecho con una iluminación distinta, lo tengo por aquí está, ¿vale? En la que ya pues entra la fuente de luz en el interior, ¿vale? Y podemos ver pues cómo efectivamente todos los materiales que tenemos en nuestra escena pues se ven correctamente independientemente de las condiciones lumínicas que tengamos en nuestra escena. Así que, bueno, esto es todo de lo poco que podía enseñaros, pero no todo lo que os puede ofrecer VRay. Es decir, al final VRay es un motor de renderizado espectacular. Evidentemente es el mejor motor de renderizado ray tracing que hay hoy en día en el mercado y el más flexible y que se adapta a cualquier tipo de software. Así que, nada, espero que os haya parecido útil para poder arrancar con texturas PBR, ya que dan mucho juego y se consiguen resultados espectaculares, como veis, en muy poco tiempo. Nada, pues te lanzo las preguntas, ¿vale? Alberto nos ha preguntado al principio de la explicación que si es mejor utilizar un HDR que configurar la luz natural. Vale, va a depender de las condiciones lumínicas que queráis conseguir. Un HDR nos da mucha más flexibilidad porque simplemente incorporando el Dome Light y poniendo diferentes tipos de HDR, pues vais a conseguir diferentes condiciones lumínicas. Hay miles de HDRs en distintas páginas web, entonces simplemente añadiéndolo en el Dome Light y cambiando su rotación, es importante que se establezca la rotación de ese Dome Light, ya que va a afectar a cómo va a incidir esa fuente de luz sobre nuestra geometría, sobre nuestro modelo, pues conseguiremos diferentes tipos de condiciones lumínicas. No hay ninguno que sea mejor o peor. De hecho, en esta nueva versión de VRay 5 han mejorado drásticamente y de forma increíble en la representación del cielo y sol de VRay.
con unos resultados, sobre todo en el atardecer, que son increíbles. Y son diferentes formas de iluminar, pero no hay ninguna que sea mejor que otra. Vale, perfecto. Leire nos preguntaba que para la iluminación de la esfera inicial has aplicado una opción y que ya la tenías predeterminada. ¿Es posible descargarla, esa opción? Perdona, ¿cuál de ellas? Has iluminado una esfera, no sé exactamente a cuál se refería Leire, ¿vale? Pero sí, le has aplicado como una opción que ya tenías predeterminada. Lo que he hecho para iluminar esa esfera ha sido ocultar la luz del sol, ocultar también la luz del background para dejarlo completamente oscura. He añadido un dome light, donde podemos introducir un HDR y en ese HDR he puesto un HDR de un interior, ¿vale? De una habitación. Las opciones que tenía predeterminada, sí, he activado la opción de esférico para que se vea todo el HDR y poco más. He hecho el mapeo tonal para que se vea correctamente la exposición de todas las partes, para que no se vea subexpuesta y creo recordar que poco más he hecho. Es muy sencillo. Vale, perfecto. Y los LUT que comentaba, hay varias páginas para descargarlos. Es cuestión de hacer una búsqueda en YouTube y en Google y encontraréis LUTs buscar LUTs de mapeo tonal o de tone mapping, ¿vale? Que así nos permite compensar la compresión de rango dinámico que conseguimos al bajar el highlight burn, ¿vale? Para hacer un mapeo tonal tenemos que comprimir el rango dinámico y añadir un contraste. Perfecto. Leonor nos preguntaba que si es necesario utilizar el bump, si vas a usar el displacement. Se pueden combinar los dos. Depende de lo que tengas. En el caso del bump y normal es uno u otro. No se puede poner bump o normal, es uno u otro. Y si tenéis un displacement y ese material va a aparecer en un primer plano en nuestra escena, pues recomiendo utilizar el displacement como complemento. En el caso de que ese material o ese objeto esté más lejos de la cámara, pero tenga algo de detalle y tengáis un mapa de normal y un mapa de displacement, pero se ve un poquito lejos, ahí yo recomendaría utilizar solamente el mapa normal o bump. Va a depender siempre de la cercanía que tiene ese objeto sobre nuestra cámara, y de la importancia que tenga y por supuesto, del tipo de texturas que tengáis a disposición. Perfecto. Y nada, por último, Alberto nos preguntaba si existe la posibilidad de eliminar la repetición de imágenes al aplicarlas, es decir, en situaciones como azulejos, parqué, etc. Sí, hay varias formas. Sí, a lo que se refiere es que si pones una textura, esa textura por su tamaño se repite en ocasiones, ya sabéis que cuando metéis en SketchUp o en VRay metéis una textura en una superficie, lo que va a hacer va a ser repetirla como un tileado, como un mosaico. Entonces, evidentemente, si esa textura tiene una serie de detalles que son muy llamativos, pues se va a ver repetido constantemente. Entonces, en VRay hay dos formas, alguna más, algún truquito, pero hay dos formas para solucionar eso. Hay una forma que es antigua, que es utilizando una de las texturas que hemos visto antes, que como con el Color Correct, perdonad, con el Spline Curve o con el Mix Operator, hay una de ellas que se llama el Multisub o Subtext, Multisub, algo así. Pues ahí no vamos a poder darle cierta aleatoriedad a cómo se va a representar esa textura en diferentes objetos, para que automáticamente cambien de rotación o de escala, ¿vale? Y han puesto una nueva función en VRay 5 que a mí me parece espectacular, que nos permite automáticamente, es un procedimiento estocástico en la que lo que va a hacer es que esas texturas se van a ir fusionando en diferentes zonas de forma aleatoria, por lo que esos detalles van a ir variando, ¿vale? Utilizar es un randomizador, es un mapa que se llama UV Randomizer y se mete dentro del posicionamiento del bitmap. Entonces, cuando apliques una superficie y actives la opción estocástica, lo que va a hacer es variar automáticamente la aleatoriedad de esa textura. Entonces, sí que se puede en esas dos opciones. Perfecto. Y nada, por último, la última pregunta que llega aquí a última hora. Cuando se modela un objeto metálico, ¿se tiene que deseleccionar el Fresnel? Vale, eso es una buena pregunta porque va a depender también del flujo de trabajo que se utilice. Hay algunas... Si descargamos un material metálico cuyo flujo de trabajo sea especular, esto suena un poquito más avanzado, pero claro, no lo hemos visto en esta masterclass, pero si descargamos, cuando hay metales tenemos especular y metalness.
Si utilizamos el flujo de trabajo specular, tendremos que meter una textura en diffuse, que será oscura, negra, como os comentaba en la presentación. Luego meteremos el color con el reflection y ahí sí que tenemos que quitar el Fresnel. Es decir, cuando utilizamos un flujo de trabajo specular, sí que quitamos el Fresnel. Para Metalness, no. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Juan. Espero que hayáis disfrutado. A mí me ha parecido impresionante. Espero que a los demás también. Y nada, un placer, Juan. Muchas gracias. A vosotros.